difícil que caiga en uno exacto, ¿no? Es muy, muy difícil. Entonces, ahí lo estamos asumiendo. ¿Y por qué eso sí es una hipótesis? ¿Por qué digo que en este caso puede haber falta de potencia? Porque vean acá, la frecuencia de este grupo es bien bajo, ¿no? Vean acá son 12.000, 2.400, 4.000, 4.000, casi 4.000. Acá se explica porque son cuartiles, ¿no? Pero este grupo solo 81, entonces supongo, en mi hipótesis, por una falta de potencia, no se tiene un resultado estadísticamente significativo. ¿Ok? Y la otra constatación de la falta de potencia, un poquito acá, o unos minutos, vean estos intervalos de confianza para número de personas que tienen, ¿no?, el problema más o menos similar. 0.98 con un intervalo de 0.94 a 1.03, ¿no? Más o menos, los intervalos de confianza de riesgo relativo y razón de odds son asimétricos, pero acá, digamos, 0.04 la diferencia, 0.04, 0.05. Vean aquí, 0.04, 0.05, 0.05, 0.06 la diferencia, ¿no? 0.0 tanto. Vean este de aquí. ¿Cuál es la diferencia? 90 a 1.12 es 0.22 y de 39 a 12 0.27. O sea, en esas cantidades tan chiquititas, 0.04 comparado con 0.27, 0.27 es una enormidad. Entonces, este intervalo es menos preciso. Y cuando uno tiene una menor precisión, es que está faltando potencia. ¿Ya? Vean, este intervalo también no es tan preciso, pero conforme el tamaño de la muestra va incrementando, el intervalo se va haciendo más preciso. Bueno, este no es el tamaño de la muestra, es el número de casos, pero va por ahí, ¿no? O sea, un número menor de participantes. ¿Ya? Cerramos ese paréntesis. Y esta es una tesis, ¿ok?, que se publicó el año 2008, ¿ya? El año 2008. Es del doctor José Rojas. Ustedes no lo conocen. El doctor Rojas está allá en Estados Unidos, un médico exitoso por esas latitudes. Él es de la promoción 2001, ¿no? Y yo fui su profesor, entonces ya sacarán cuenta, yo soy más lejano todavía. Y siempre me gusta poner el ejemplo de la tesis del doctor Rojas, porque él hizo tesis en una época donde no era obligatorio hacer tesis, ¿no? Y si él hizo una tesis, hizo un estudio de casos y controles, en la clase de casos y controles vamos a volver a ver su investigación. ¿Ustedes por qué no? O sea, es posible, es factible. La publicó aquí en la revista en Anales de la Facultad de Medicina. Para esta clase lo que nos interesa es los valores de las razones de odds, ¿no? Él analizó lactancia materna como un factor protector, esta era la hipótesis, frente al cáncer de mama. Y realizó un estudio de casos y controles en el hospital Loaiza. Pacientes con cáncer de mama, controles, señoras que no tenían cáncer de mama. Se indagó por algunos antecedentes y se tiene el modelo crudo y el modelo ajustado, ¿no? Ya todas estas variables
ingresaron en el modelo. Lo que está en verde son resultados que fueron estadísticamente significativos, y el que está aquí en rojo no lo fue. ¿Ya? Entonces, solamente para facilitar las cosas, vamos a quedarnos con este valor, ¿ya? Con el 0,35. Vean, el efecto es cáncer de mama. Cáncer de mama, no cáncer de mama. Y la exposición es el tiempo de lactancia. ¿Cuánto tiempo de lactancia ha dado la señora en su historia? Si ha dado de lactar por 3 meses o más, frente a haber dado de lactar menos o no haber dado de lactar, ¿no? O sea, nunca dio de lactar o dio de lactar menos de 3 meses. Y ese es el valor de la razón de Oates. ¿Quién desea interpretar este 0,35? ¿Quién se anima? Ya sabemos que es significativo. Ya, no hay duda. ¿Quién se anima? Ahí estás levantando la mano, ¿eh? ¿Quieres interpretarlo? Ya, adelante. A ver, pero un poquito, ¿o quieres el micrófono? Ok, está perfecto. ¿Y con el porcentaje cómo sería? 65% menos riesgo. ¿Ok? Entonces, interpretación del riesgo relativo, interpretación de la razón de Oates, ya están claritos. Cuando la razón de Oates es un buen indicador de riesgo relativo, eso está en el Gordis. ¿Quién tiene su Gordis? ¿Está? ¿No? A ver. Paso tiempo. Quiero ver en qué página estás. En el virtual está en el 560. Así que por ahí debe estar. ¿Qué te está así tal cual en el libro? Ajá, dije en un estudio casi. Quiero ver la página, a ver si alguien no entra antes. Acá está 560. Pero ese es el H, ¿cómo es? ¿Cómo es el? Es el PDF que te mandó en formato de lectura, ¿no? Pero es unas cuantas diferencias de número de páginas. Ahí está. 249. Ah, Página 249 en el impreso. ya. Página 249. No, un asiento de diferencia. 249. Llegaron a la página 249 del impreso, si tienen el impreso. Está exactamente lo mismo que está ahí numerado. Acá es un poquito más amplio, ¿no? Cuando el OR, que debe ser la OR, ¿no? Posibilidades relativas, contenido emotivo de casos controles, es una buena aproximación del riesgo relativo en la población. Okay. Cuando se cumplen las 3 condiciones siguientes. 1. Cuando los casos estudiados son representativos en lo que respecta a la historia de la exposición de todas las personas con enfermedad en la población de la que se extrajeron los casos. 2. Cuando los controles estudiados son representativos en lo que respecta a la historia de exposición
de todas las personas sin enfermedad en la población de la que se extrajeron los casos. Y 3, ¿qué dice 3? Cuando la enfermedad que se está estudiando no ocurre con frecuencia. Aquí en la diapositiva, ¿no? Estoy poniendo la enfermedad de rara, ¿no? Cuando, en el libro dice cuando se presenta con poca frecuencia. Pero este es el Borges. Este es el, tal cual está ahí en su libro. ¿Ya? Este esquema está representando esa tercera condición, ¿no? Las dos primeras condiciones son condiciones que podemos llamar metodológicas, ¿ya? O sea, donde no ha habido un sesgo de selección. Cuando se realiza una investigación, esta puede verse amenazada por los errores sistemáticos. Y un grupo de errores sistemáticos son los denominados sesgo de selección. Entonces, las dos primeras condiciones que están diciendo que no ha habido sesgo de selección, los casos son representativos de la enfermedad y los controles, ¿no?, son representativos de las personas libres de la enfermedad. ¿Ok? No hay sesgo de selección. Y la tercera es una condición que vamos a denominar estadística, que ya lo habíamos mencionado, que ustedes lo dijeron al inicio de la clase. No, yo le dije, cuando la OR estima riesgo relativo, cuando la enfermedad es rara, poco frecuente. ¿Ya? Eso es lo que dice esta diapositiva. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Sí me entienden? Ahí, estoy viendo personas que asientan, entonces ya está todo claro. Aquí, en el eje X, está la incidencia. Dice entre los no expuestos, pero lo podemos, digamos, en general, emplear como la incidencia de la enfermedad. ¿Eso qué significa? Si la incidencia de la enfermedad es baja, la enfermedad es poco frecuente. Si la incidencia es alta, la enfermedad es muy frecuente. ¿Okay? Entonces lo que está diciendo este gráfico, que si yo tengo un riesgo relativo de 0.5, la razón de odds es 0.5 cuando la enfermedad es poco frecuente. Pero conforme la enfermedad se va haciendo más frecuente, ¿qué pasa con el riesgo relativo? ¿Se parece al 0.5 o se aleja? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Aquí tenemos un riesgo relativo de 2. O sea, esta línea es para el riesgo relativo de 2. Cuando la enfermedad es poco frecuente, ¿qué valor tiene la razón de odds para un riesgo relativo de 2? Prácticamente 2. Pero conforme la enfermedad se hace más frecuente, ¿qué pasa con la razón de odds? Se va alejando, porque vean, aquí la razón de odds puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, etc. ¿Va hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Escuchen lo que voy a decir. Esto no está escrito. Y no pienso escribirlo tampoco. Cuando la enfermedad no es rara, es decir, cuando la enfermedad se va haciendo muy frecuente, cuando la enfermedad se va haciendo más frecuente, cuando la enfermedad es más común, la razón de odds que calculo sobreestima el efecto que representa en realidad el riesgo relativo o la asociación, ¿no? Para no poner la palabra efecto, que vamos a ver luego las medidas de impacto, ¿no? Podrían confundir
con impacto. Sobreestima la asociación. ¿Ya? La razón de odds sobreestima la asociación. Sobreestima. Ahora, para complicar más todo esto que he dicho que es bien engorroso, sobreestimar la asociación quiere decir sobreestimar el valor en la zona de riesgo y significa subestimar el valor en la zona de protección. ¿Está bien? En otras palabras, sobreestimar la asociación, ojo, estoy diciendo la asociación, sobreestimar la asociación significa que me alejo del 1. Porque ¿cuándo digo que no hay asociación? Cuando es 1. Si yo me alejo del 1, voy haciendo la asociación más fuerte. Pero hacer la asociación más fuerte significa, en zona de riesgo, sobreestimar el valor. Pero en zona de protección significa subestimar el valor. ¿Ya? Encuentran ahí la diferencia. Porque esto sí es complicado, esto sí no es fácil. Si yo estoy sobreestimando la asociación, o sea, yo estoy diciendo que la asociación es más fuerte, significa que me estoy alejando del 1. Y alejarse del 1 significa, en un lado, sobreestimar el valor y alejarse del 1. En el otro lado significa subestimar el valor. Por eso, en zona de riesgo, sobreestimo la asociación y eso significa que sobreestimo el valor. En zona de protección, sobreestimar la asociación significa subestimar el valor. ¿Claro? Eso es lo que dice este gráfico. Por eso que las líneas se alejan del 1. En la zona de protección se alejan del 1, significa que se van hacia abajo. Estoy sobreestimando la asociación. Sobreestimar esa asociación significa que subestimo el valor. En zona de riesgo, sobreestimar la asociación significa sobreestimar el valor. Me alejo del 1. Me voy hacia arriba. ¿Ya? Haciendo cálculos, ¿ya? Esto es con supuestos, con datos supuestos. Vamos a mantener fijo el riesgo relativo. 4, 4, 4, 4. Son diferentes escenarios. 5 escenarios, donde el riesgo relativo siempre va a ser 4. ¿Qué es lo que estoy cambiando? La incidencia de la enfermedad. Si yo voy cambiando la incidencia de la enfermedad, ojo, esto imaginamos que es un estudio donde la exposición está repartida mitad-mitad, ¿no? 50% de la población expuesta, la otra mitad no expuesta, mitad-mitad. Si la incidencia es 1%, la población fija es 1000, 1% serían 10 casos en total. 5%, 50 casos. 10%, 100 casos. 20%, 200. 30%, 300. Para que el riesgo relativo sea 4, tienen que distribuirse de esta manera mi tabla tetracónica. El A, B, C y D. Tiene que ser de esa manera, no hay otra. Si aquí es 50, tiene que distribuirse de esta manera para que el riesgo relativo sea 4. Si aquí es 100, tiene que distribuirse de esa manera para que sea 4. Y así sucesivamente. Pues yo estoy manteniendo fijo el riesgo relativo. Yo estoy manteniendo fijo el riesgo relativo, imagínense acá. Yo estoy manteniendo fijo el riesgo relativo. ¿Qué pasa cuando voy cambiando la incidencia? La razón de odds
se va alejando. Me va sobreestimando la asociación. La asociación verdadera es 4 veces el riesgo. Cuando la enfermedad ya no es rara, cuando la enfermedad se va haciendo más frecuente, la razón de odds me sobreestima la asociación. Ya no me dice 4 veces el riesgo, me llega a decir casi 7 veces el riesgo. Y eso es lo que está aquí. Para un riesgo relativo de 4, conforme la incidencia va incrementando, la razón de odds va sobreestimando esa asociación. Y hacemos exactamente lo mismo en el lado de protección. 1%, 5, 10, 20, 30% de incidencia. Mantenemos fijo el valor del riesgo relativo. En este caso, la exposición es un factor de protección. Riesgo relativo 0,43. Los expuestos tienen 57% menos probabilidad de enfermar en comparación a los no expuestos. ¿Qué va pasando con la razón de odds que yo calculo cuando la incidencia va incrementándose? 0,43, 0,41, 0,39, 0,35, 0,30. ¿Qué va sucediendo con la asociación? La asociación se va haciendo más fuerte porque me estoy alejando del 1. La asociación se hace más fuerte, me alejo del 1. Pero ¿eso qué significa? Que subestimo el valor. Y en lugar de decir que los expuestos tienen 37% menos riesgo, en este último escenario, digo que los expuestos tienen 70% menos riesgo. Estoy sobreestimando la asociación. Pero el valor significa que está disminuyendo. El valor de la razón de odds. De 0,43 pasa a 0,30. Este escenario de protección es este cuadro. El riesgo relativo es 0,43 y conforme la incidencia va incrementándose, la razón de odds va disminuyendo. Si la razón de odds disminuye, significa en el lado de protección que la asociación es más fuerte. ¿Quedó claro? Entonces, ahora, este cuadro es más entendible. Si el 1 es donde no hay relación, por debajo del 1, ¿no? La razón de odds va sobreestimando la asociación, lo que significa que subestima el valor. En el lado de riesgo, al ser más frecuente la enfermedad, se sobreestima la asociación, eso significa que el valor de la razón de odds es mayor. Vean acá, RR05, si la incidencia es 5%, es muy parecido. Pero si la incidencia ya sube al 30%, ya aquí tal vez está en 0,4 o algo así. Y es más importante la diferencia. En zona de riesgo, un riesgo relativo de 2, con una incidencia de 5, la razón de odds 2, algo, cerquita. Pero con un 30% en los no expuestos, vean, la razón de odds, para un riesgo relativo de 2, la razón de odds es más de 3. 3,4, 3,5, por ahí. ¿Ya? ¿Ya? Completamente entendido este diagrama. Pues si les pido dibujar ese diagrama en el examen, lo hacen. Esta creo que es la última. Sí. Ya, si han entendido ese esquema, han entendido más de riesgo relativo y de razón de odds que estudiantes de maestría. De verdad. Les aseguro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, para la práctica, entonces si yo en mi práctica encuentro que una enfermedad es muy frecuente, al yo buscar hacerlo con un factor de riesgo, mi metodología sería a través de un estudio mejor a un estudio de factor, porque necesito, es mucho más fácil. Sí, o sea, a ver, lo que van en, y eso está descrito
Eso está descrito. Si ustedes revisan, y valga la redundancia, revisiones sistemáticas, y en las revisiones sistemáticas se compara por diseño, porque hay revisiones sistemáticas donde incluye para estudios observacionales, ¿no? Y ustedes encuentran, cuando revisamos, o sea, cuando recuperamos estudios de cohortes, cuál fue el valor, ¿no? Metaanalítico que hallamos. Y cuando agrupamos los estudios casos y controles, ¿cuál fue el valor? Y casi siempre los estudios casos y controles van a sobreestimar la asociación en comparación a los estudios de cohorte. Ojo, cuando digo sobreestimar, si es factor de riesgo, es una cifra mayor, si es valor o factor de protección, menor. ¿Ya? Entonces, claro, lo ideal sería tener estudios donde tengo la incidencia. Ahora, como no siempre es posible tener estudios donde hay incidencia, tengo que reconocer esta, no es más que limitación, tengo que reconocer esta realidad. Entonces tengo que interpretar los resultados también a la luz. Ahora, hay algunas propuestas de corrección, eso también lo van a encontrar, aunque es algo más avanzado, acá en el curso no lo hacemos, pero que también implica muchos supuestos. Si yo tengo un OR, un estudio de casos y controles, y planteo X, Y supuestos sobre la frecuencia de la enfermedad, ¿cuánto podría ser el riesgo relativo? Ahí van a encontrar por ahí algunas fórmulas para corregir, pero eso sí, no lo voy a preguntar, no lo voy a enseñar, y eso es algo ya para los curiosos que deseen investigar más. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Ya. Entonces, antes de que vayan a su práctica, el día jueves, antes de las 4 de la tarde, en anatomía, solamente van a, mejor dicho, se van a sentar solamente con su lapicero, su calculadora, y les recomiendo que traigan su liquid paper, lo que se llama liquid paper, ¿no? El corrector de lapicero, porque pueden usar corrector de lapicero. No les recomiendo borrador, porque el borrador no siempre borra bien el lapicero. Es lapicero negro, tinta seca. Si alguien trae el lapicero Parker, tinta líquida, qué sé yo, y el lector no lo lee bien, no es mi culpa. Les estoy avisando. Es el lapicero de 50 centavos, un sol, que venden en cualquier librería. ¿Ya? Y no pueden tener ningún equipo que implique comunicación con el mundo exterior e interior, ¿ya? Así esté apagado. Entonces, para evitar tentaciones, no tengan nada, porque así esté apagado el equipo, se anula el examen. No pueden tener ningún papelito que diga epidemiología, ¿ya? Como va a ser ahí en anatomía, no necesitan traer ya su tablero, folder duro, nada, ¿ya? Y todas sus cositas van a estar adelante del salón, ¿ya? No van a pasar al asiento con su mochila, van a dejar todas las mochilas adelante, ¿ya? Y ya los voy a ubicar en columnas, y por favor, sigan las indicaciones, ¿ya? No me han visto molesto. Y no quiero que me vean molesto. ¿Ya? Entonces, sigamos las instrucciones del examen. Ya, ahora sí, vayan a su práctica. ¿De incidencia? Sí. No, de incidencia. De incidencia.